Yo, don Nicolás, he pasado más de medio siglo arreglando candeleros, sacudiendo el polvo de los bancos y cuidando del pequeño campanario del refugio. Podría reconocer el olor de la capilla con los ojos cerrados. Cera fría, madera vieja, copal que se pega a las paredes, humedad que a veces sube desde el suelo de tierra. En 1993, la sequía parecía una oración detenida a mitad de palabra. El maíz apenas levantaba la cara, el ganado había aprendido a beber de charcos escasos, y la plaza se mantenía vacía a la hora en la que antes los niños corrían detrás de pelotas hechas con trapos. La campana, que en otros tiempos tenía voz alegre, llevaba años tocándose poco y con pena, como si la soga misma hubiera envejecido. Se decía que el pueblo ya no era el mismo desde aquella última procesión, la de los años de hambre. Algunos aseguraban que todo comenzó con una caída, el anda resbalando de manos gastadas, el brazo de la imagen astillado contra el suelo. Otros contaban que la desgracia de entonces se había vestido de peste y de mordedura, de un río demasiado frío para una niña demasiado pequeña. Nadie quería recordar más de lo necesario. El refugio guardaba un silencio que no era de paz, sino de susto antiguo que se había vuelto costumbre. Padre Tomás seguía celebrando, aunque caminaba con paso corto y hombros cansados. Conocía el peso de las ausencias, y también el de los domingos sin gente. Cuando pasaba frente a la capilla, algunos bajaban la mirada por vergüenza de no entrar. Otros caminaban más rápido para no toparse con preguntas. Se habían quedado los rezos cortos y las veladoras que no se encienden por no recordar promesas. En esas andábamos cuando comenzó a hablarse de una monjita que vendría desde Michoacán, enviada, decían, por quienes creen que las brasas pueden volver a encenderse. No faltó quien murmurara que aquí todo lo que llega termina volviéndose polvo. La hermana Lupita llegó en un camión con toldo despintado, un mediodía de calor seco. Venía con un morral pequeño, un rosario de madera, un escapulario gastado, y esa forma de pisar despacio que tienen los que no quieren despertar a nadie. No hizo falta que se presentara en voz alta. Bastaba verla caminar hacia la capilla, levantar el velo del polvo con la mano, detenerse un momento en el umbral como quien reconoce una casa antigua antes de entrar. Se supo sin que ella lo dijera que había venido para ayudar, o quizá para aprender algo que no estaba en los libros. Se comentó que traía en el corazón el rastro de algunos sueños. Nadie lo escuchó de su boca, pero hubo quien aseguró que la Virgen la había llamado de un modo que solo entienden quienes se levantan antes del alba. Los primeros días se dedicó a lo sencillo. Sacó del cajón un mantel deshilachado y lo planchó con paciencia. Lavó un vaso de vidrio que llevaba años usándose como florero, aunque ya sin flores. Quitó telas de araña de los rincones altos, subiendo con equilibrio sobre una silla coja. No se quejó del calor ni del polvo. Cuando encontró un ramo de papel picado guardado en una caja, lo extendió sobre la mesa y lo miró como si estuviera leyendo un nombre. No hubo charla. Hubo trabajo. Yo observé todo desde el penúltimo banco, con ese respeto que se aprende cuando el tiempo enseña que lo pequeño mueve lo grande. El pueblo recibió su llegada con esa mezcla de curiosidad y resquemor que se parece a las tardes con nubes. Se intuye la lluvia, pero nadie saca la cubeta por si acaso. Doña Carmen, que había visto más temporadas que todos nosotros juntos, pasó frente a la capilla con rebozo oscuro y paso firme. No dijo nada, aunque su silencio llevaba noticias. Algunos muchachos se detuvieron en la esquina a mirar sin acercarse. Las mujeres apretaron bolsas de mandado contra el pecho como quien protege lo que todavía funciona. Se iba instalando un rumor suave. La monjita estaba limpiando, enderezando,
levantando el velo del altar con cuidado. La pregunta que nadie quería pronunciar era si también pretendía levantar el velo del miedo. Al tercer día apareció un cartel escrito a mano con tinta vieja. Fue colocado en la tabla de un árbol frente a la capilla. Decía lo suficiente para ser claro y también lo justo para no pedir permiso. Anunciaba que el domingo a las 5 de la tarde, si alguien quería, se llevaría la imagen de Nuestra Señora por la calle principal. Se hablaría de esperanza al paso de la Virgen, se encenderían veladoras y se dejarían flores del campo. No había firma, aunque todos supieron de quién había salido la idea. El aire cambió de temperatura sin que el termómetro lo registrara. Los ojos también. Los días que siguieron se midieron por los pasos de la hermana Lupita entre la capilla y la plaza, por el paso de un polvo fino que el viento levantaba y dejaba caer sin prisa, por un olor a tierra mojada que en realidad venía de la memoria. Algunos vecinos, al cruzarla, evitaban mirarla a la cara por miedo a que las preguntas salieran solas. Se recordó a los que no volvieron desde la última procesión. Se recordaron las temporadas en que la fe se pareció a un plato vacío. Hubo quien aseguró que intentar otra vez era tentar al destino. Hubo quien prefirió cerrar puertas temprano, por si el domingo traía truenos. Ninguna de esas precauciones cambió nada en el reloj. Padre Tomás siguió con su andar corto y su respiración de hombre que ha subido muchos escalones. Miraba los preparativos con una mezcla de prudencia y gratitud. Yo lo vi limpiar los candelabros, sacar brillo a la cruz procesional, examinar el anda con minucias de carpintero, como si confirmara que nada quedaba al azar. No se emitieron órdenes. Se cuidó de no despertar viejas discusiones. Se dejó a la hermana Lupita hacer, como quien reconoce que ciertos trabajos solo avanzan cuando los empuja una voluntad que no necesita aplauso. Los 3 catecúmenos, los únicos que seguían acudiendo los sábados, se acercaron por su cuenta. Nadie les pidió que juntaran flores de los bordes del camino. Las trajeron con la timidez de los gestos que no buscan crédito. El campo aún conservaba margaritas pequeñas y unos ramilletes morados que no sabrían su nombre ni los botánicos. Algunos hombres que habían aprendido a no arrimarse al templo se quedaron a media distancia, con las manos en los bolsillos, practicando una mirada indiferente que se deshacía cuando la monja les sonreía. No hubo llamados desde el púlpito. Hubo pasos cortos que se encadenaron sin ruido. La mañana del domingo amaneció distinta. No se vio el sol pleno, más bien una claridad difusa, como si un manto lechoso hubiera bajado de la sierra. El viento trajo un olor raro que no era de lluvia ni de establo. Quien ha vivido mucho aprende a distinguir esos avisos. Algunos se persignaron por costumbre, otros apretaron más el rebozo. La hermana Lupita entró temprano a la capilla. Encendió veladoras discretamente, acomodó el anda con flores de campo, retiró el velo de la imagen y lo dobló con la misma paciencia con que se guardan cosas que algún día se van a necesitar. Yo toqué la campana a las 4:30, un solo tañido largo que rebotó en las paredes de adobe y se fue a dormir detrás de los huizaches. A esa hora la plaza todavía estaba semivacía. Un niño pasó en bicicleta, desaceleró frente a la capilla y se quitó la gorra con una timidez vieja como el maíz. Doña Carmen cruzó con paso más lento que de costumbre y dejó al lado del escalón un puñado de flores que debió recoger del solar. Los catecúmenos llegaron de a poco, con su ropa limpia de domingo y expresión de quien entiende sin que nadie lo explique. 2 mujeres se detuvieron al borde de la sombra, como quien prueba el agua con la punta del pie. La hermana Lupita no levitó ni hizo gestos. Solo respiró hondo y miró la nave como quien cuenta a los suyos. A las 5 en punto,
El sonido de la campana fue otro. No era más fuerte, pero sí más lleno. Un grupo pequeño se reunió en torno al anda y estudió el modo de levantarlo con firmeza, como si el peso estuviera en la memoria más que en la madera. Nadie quiso recordar el brazo astillado de otros años. Yo observé los dedos que se cerraban alrededor de las varas. Se notaba el miedo. Sí, pero también algo que recordaba a lo que éramos cuando el pueblo era más joven. Los primeros pasos fueron cortos, casi de prueba, como si la calle se tuviera que aprender otra vez. Algunos vecinos asomaron desde las puertas. Las casas de adobe guardaron la respiración. Los guaraches dejaron marcas sobre el polvo que, por un momento, se pareció a la ceniza. El papel picado rescatado de un cajón se movió apenas, sin viento visible. Se aseguraba que el cielo estaba más bajo. Otros decían que no era el cielo, sino la sierra inclinándose para escuchar. Nunca sabremos cuál es la palabra exacta para esos silencios. Yo podía oír mi propia sangre en los oídos, como cuando la campana se toca desde adentro. Se caminó desde la capilla hacia la plaza, donde se juntaban la tienda con mostrador de madera y la banca donde se sentaban los viejos. Los más jóvenes mantuvieron distancia prudente, como quien aprende a mirar otra vez lo sagrado sin quemarse. Nadie dijo nada. Se rezó por dentro, con esa forma antigua en la que la boca se queda quieta y el corazón hace el trabajo. Si alguien debía llorar, lo hizo sin aspavientos. Está bien llorar cuando lo que regresa no es solo una imagen, sino el nombre completo de un pueblo. En el cruce hacia la calle principal, el aire cambió otra vez. Fue como si el olor a tierra mojada se tornara hierro esmerilado. Los pájaros decidieron guardar silencio en masa, como ocurre antes de ciertos aguaceros o de ciertas noticias. Lo sentí en los brazos, como un cosquilleo que la edad ya no confunde con nervios. Hubo quien miró hacia la sierra, buscando señales. No faltó quien se persignara de nuevo, esta vez por si acaso. Algunos niños se arrimaron al borde del grupo, con los ojos abiertos de manera que no cabe en una fotografía. Se avanzó unos metros más hasta el centro mismo del pueblo. La hermana Lupita se mantuvo al lado del anda con rosario entre las manos y ese modo de estar que no pide ser mirado. Padre Tomás iba detrás, con la cruz que los años le habían enseñado a cargar sin quejarse. Yo alternaba la vista entre el suelo y la imagen, como si dos realidades masticaran el mismo bocado. Entonces la luz cambió con una rapidez que no se ve todos los días. No fue un rayo ni un destello, sino algo parecido a una claridad que se concentra sin explicaciones. Quienes estaban cerca aseguraron después que el viento se detuvo de golpe, como si un gigante hubiera tapado con la mano la boca del mundo. No sabré si esa descripción es exacta, pero sí puedo decir que hubo un segundo en que nadie respiró. La campana del campanario, sin que nadie tirara de la soga, dio un solo tintineo leve, como si el metal recordara un nombre querido. Fue un sonido mínimo, lo suficiente para que los pájaros cambiaran de rama. Yo miré la imagen en ese instante y la vi igual que siempre, con el rostro de madre que sabe cosas que no conviene decir en voz alta. No contaré aquí lo que vino después, porque esa es materia de la siguiente parte, y conviene dejar que el corazón se acostumbre al eco. Baste decir que el pueblo entero, incluso aquellos que miraban desde lejos con los brazos cruzados, sintió que algo había encontrado la grieta por donde entrar. No hacía falta que nadie diera la orden para seguir caminando. Cada paso parecía venir de un acuerdo muy anterior a nosotros. Quedó en el aire una promesa sin palabras, el tipo de promesa que suele cumplirse cuando se junta la memoria con el valor. Mientras el anda se acomodaba en la curva de la calle principal, algunos ojos miraron hacia la esquina norte,
hacia el camino que baja de la sierra y que suele traer visitantes que no buscan veladoras. Yo también dirigí la vista hacia allá por hábito antiguo de cuidador. Se adivinaban figuras a lo lejos, sombras de hombres en la frontera entre el día y la tarde. Nadie dijo nada. No hicieron falta palabras para entender que el domingo no había venido solo. La hermana Lupita no cambió de lugar. Padre Tomás apretó la cruz de madera con esa fuerza tranquila de quien ha visto muchas madrugadas. El pueblo, que había retomado su caminar, se mantuvo unido como cuando la lluvia por fin agarra al maíz. El cielo, por su lado, decidió ponerse del color con que las cocinas guardan las nubes en cazuelas. La luz de la tarde, sin embargo, encontró una rendija y se quedó ahí, suspensa, como si hubiera reconocido el rostro de alguien querido. Se detuvo el grupo un instante, no por miedo, sino por ese respeto que se tiene cuando se presiente el borde de los acontecimientos. Yo conté mis pasos hacia atrás para situarme mejor. El polvo, que todo lo cubre, se aquietó una fracción como si quisiera ver mejor. El refugio, en ese segundo, fue más que un nombre. Fue una boca cerrada que iba a pronunciar por fin una palabra difícil. En esa palabra nos quedamos, con el anda respirando en muchos hombros, con el silencio de un pueblo que también respiraba, con la sierra como testigo, y con una claridad que no se parecía a los atardeceres de años anteriores. Quien ha vivido suficiente sabe cuándo una historia dobla la esquina. Aquel domingo, a esa hora, la nuestra comenzó a doblarla. El polvo de la calle principal aprendió a sostenerse en el aire como quien contiene la respiración. El anda avanzaba con un pulso irregular pero decidido, sostenida por hombros que guardaban recuerdos de otras temporadas. El silencio dejó de ser vacío y se convirtió en espera. La claridad siguió clavada en un punto que no era del sol ni de las lámparas de casa. Una transparencia extraña, espesa, como si el cielo hubiera vertido sobre el pueblo un cuenco de luz sin nombrar. Los más viejos reconocieron el peso de esos segundos en los que la realidad parece quedarse sin bordes. Desde el camino de la sierra, las figuras se definieron. No eran peregrinos. El pueblo los sabía sin necesidad de presentaciones. Venían con paso firme, la sombra pegada a los talones y un modo de mirar que había enseñado a muchos a cerrar temprano las puertas. Se notó el brillo mate de metal, la tela negra ajustada, los brazos tensos que han aprendido a mandar sin alzar la voz. No hubo gritos. Bastó su presencia para que las miradas buscaran a los niños y los rebozos se abrocharan al cuello con un gesto mecánico. El refugio enteraba que la tarde traía examen. La hermana Lupita no se movió del flanco del anda. Padre Tomás acomodó la cruz sobre el pecho con ese cuidado que no llama la atención, como quien ordena la respiración antes de subir un último escalón. Los catecúmenos apretaron las ramas verdes que habían cortado del borde del camino, y los hombres sencillos que llevaban la imagen apretaron también la memoria de los dedos. El aire se volvió más denso y el olor metálico, más nítido. Algunos juraron después que el viento retrocedió como agua que ha entendido demasiado tarde que debía quedarse quieta. Otros, que la campana del campanario dio un latido seco sin que nadie tocara la soga. No hay consenso sobre ese detalle. Sí lo hay sobre el silencio que siguió. Un silencio con filo. Los hombres de la sierra se acercaron hasta el límite en que la calle decide si sigue siendo plaza. El de la camisa negra se adelantó lo suficiente para que el gesto de autoridad quedara claro. El rostro era duro, pero había algo de cansancio en la comisura de los ojos, como en quienes no conocen la noche dormida. Algunos aseguran que intentó imponer su mandato con ese estilo breve que no necesita frases largas. Otros dicen que su mano buscó el arma con la naturalidad de un hábito. La mayoría prefiere declarar
que fue el pueblo el que dejó de dar un paso, no por cobardía, sino porque supo que era el momento de sostenerse. El respiro siguiente partió en dos la tarde. No fue trueno, ni relámpago, ni milagro, en términos de procesión estampada. Testigos aseguran que la luz se concentró de pronto como agua que encuentra vertedero. Algunos lo nombran dorado, otros azulado. Los indecisos hablan de claridad pálida que se volvía cálida por instantes. Lo único firme es que esa claridad se posó sobre la imagen con una precisión imposible de atribuir a casualidad. La madera pareció tomar aire. La pintura antigua dejó de parecer muerta. La calle, por un segundo, fue una capilla a cielo abierto sin paredes. El anda no cayó en ese primer instante. Se mantuvo un latido más, sostenida por hombros que en otras circunstancias habrían cedido al temblor. Luego ocurrió lo que nadie había calculado. Sin empujón visible, la estructura se deslizó hacia adelante con una inclinación mínima, suficiente para que la imagen perdiera equilibrio. La caída no fue aparatosa ni violenta. Fue una rendición mansa, como la de quienes deciden bajar del escalón para mirarnos desde el suelo. La madera tocó la tierra con un golpe seco, sin estallar. El brazo que en tiempos de desgracia se astilló, esta vez no se quebró. El rostro quedó mirando hacia arriba, hacia el lugar del que parecía venir la claridad. Quienes tenían los ojos más cerca aseguran que la luz cambió de temperatura justo en el instante del impacto. Algunos vieron un velo delgado, casi líquido, envolver la imagen como quien defiende a un recién nacido del frío. Otros, un brillo quieto que borró por un momento la visión de los bordes. Los que no quisieron explicar nada se limitaron a reconocer que, por un segundo, creyeron oír su propio nombre pronunciado al interior del pecho. El pueblo, que venía de sostener el paso con prudencia, se paralizó, no hubo pánico desordenado. Hubo ese tipo de parálisis que imponen el respeto y el miedo cuando aprenden a convivir. El de la camisa negra, que había sostenido el centro del gesto de amenaza, quedó frente a la claridad con el ceño partido. No levantó la voz. No alzó el arma. No hizo nada que alguien pudiera convertir en verbatim. Lo que ocurrió después se recoge en susurros. Hay quien se atreve a decir que el hombre, al ver la imagen caída envuelta en esa luz que no tenía lámpara, bajó los hombros como quien arroja lejos un peso antiguo. Testigos aseguran que las manos se le vaciaron sin que nadie se las empujara, y que el metal tocó la tierra con el sonido vergonzante de las cosas que ya no encuentran lugar. No faltan quienes juran haberlo visto ponerse de rodillas con una torpeza de niño, mientras los otros, los suyos, miraban sin entender del todo por qué la amenaza había cambiado de nombre. El refugio respiró. No fue un suspiro de alivio definitivo, sino una inhalación temerosa, como la de quien lleva días con fiebre y prueba un vaso de agua. Las mujeres apretaron veladoras contra el pecho con un cuidado que parecía caricia. Los catecúmenos buscaron la mirada de la hermana Lupita para aprender de su quietud. Padre Tomás habló hacia adentro con ese tono que solo entiende el cielo. Yo me mantuve a la distancia que dan los años, interponiendo entre mis ojos y la luz la sombra de mis manos, no para protegerme sino para medir mejor el milagro ajeno. No uso esa palabra con ligereza. No la afirmo. Solo digo que a veces la realidad y lo que la excede se rozan de un modo que no sabe decirse. El pueblo no corrió a levantar la imagen. Entendió, sin acuerdos previos, que había que dejarla ahí, un momento más, como se deja a un enfermo respirar a su aire. El polvo alrededor se humedeció sin agua visible. El olor metálico se tornó a pan dulce recién abierto. La claridad, que no venía de lámparas, empezó a temblar con un pulso leve, casi imperceptible,
como el de un corazón que vuelve a confiar. Nadie, salvo los inevitables desconfiados, se atrevió a darse vuelta para comprobar si el fenómeno podía grabarse con cámaras. De todos modos, más tarde algunos lo intentaron, y sus aparatos devolvieron pantallas negras, archivos rotos, sonidos que perdían palabras justamente cuando más urgía escucharlas. Hay quien lo atribuye a mala suerte técnica. Otros, a ese capricho antiguo de lo sagrado que no tolera convertirse en estadística. Fue en ese paréntesis cuando sucedió lo que muchos recogen como la segunda puntada en la costura. La imagen, caída de frente como quien protege a su pueblo desde abajo, comenzó a levantarse despacio. No la tocaron manos. No lo aseguran los dedos. Lo afirman los ojos. Quienes sostienen el relato hablan de un ascenso que no violentaba la gravedad, sino que la convencía. La madera se enderezó con una delicadeza impropia de las cosas pesadas. El anda, que había quedado desplazada 1 metro, regresó sobre el polvo como si lo recorriera una corriente mansa. La imagen volvió a su lugar con el peso exacto de las cosas que caben. Fue entonces cuando un rayo delgado, perdido entre las nubes de la tarde, encontró la rendija necesaria para posarse en el rostro pintado con una precisión inexplicable. La calle entera se volvió un banco de iglesia por 1 minuto largo. El de la camisa negra no se levantó al primer intento de sus compañeros. El gesto de mando se había deshecho en la cara como se deshace la arcilla con la primera lluvia. No pronunció frases. No pidió perdón en público. No hubo discurso. Se quedó quieto con los ojos lacrimosos, lo que en hombres de ese oficio equivale a una confesión completa. Algunos de los suyos soltaron la costumbre de apretar los dientes y posaron al lado armas que jamás habían abandonado la cintura. La calle no aplaudió. En el refugio se aprende que las cosas que merecen respeto no se aplauden, se guardan. La procesión no continuó como si nada. Cambió de paso. Se hizo más lenta y más honda. Los hombres que llevaban el anda respiraron juntos, como si la nueva cadencia hubiera sido ensayada. Las mujeres se arrimaron lo suficiente para cubrir con su presencia la intemperie de ese tramo de calle. Los niños aprendieron sin palabras que hay tardes que no deben olvidarse. La claridad disminuyó sin desaparecer. El cielo sostuvo el color de las cocinas cuando hierven agua para el café. El aire dejó de morder. El pueblo, que había venido a ver si aún recordaba cómo se camina con la madre, descubrió que la madre también recuerda cómo se camina con los hijos. Fue entonces cuando irrumpió la tercera puntada, no en el cielo, sino en el borde de la multitud. Una niña pequeña apareció al extremo opuesto del camino de la sierra. La vieron primero los que siempre han tenido ojo para lo relevante. Las mujeres mayores, los viejos de banca, los niños con hambre de metáforas. Venía con trenzas apretadas, pies descalzos tiznados, blusa blanca que había visto mejores domingos y una seriedad inesperada para su tamaño. La sostenía de la mano una calma que no se compra. No conocía al pueblo, o el pueblo no la conocía. En lugares como el refugio, eso suele equivaler a lo mismo. La niña se abrió paso entre cuerpos que se apartaban con suavidad, no por desconfianza, sino por reverencia. En la mano llevaba un objeto que brillaba con humildad. Quien haya olido copal sabrá reconocer que el aire cambió otra vez al acercarse. Era un escapulario gastado. No un escapulario cualquiera, decían luego algunos. Era el de la hermana Lupita, ese mismo que muchos habían visto en su cuello desde el primer día. Hay quien sostiene que la hermana, al notar el objeto en las manos de la niña, llevó instintivamente la mano al pecho y comprobó con sorpresa que el suyo seguía colgado en su lugar.
No corresponde aquí dictaminar si hubo duplicación, entrega previa, distracción o simple coincidencia. Basta decir que el pueblo, con su sabiduría sin certificados, comprendió el símbolo sin necesidad de argumentos. La niña se detuvo frente al anda con un pudor que no ensaya nadie. Elevó el escapulario a la altura del rostro pintado y se quedó inmóvil unos segundos que supieron a horas. No habló. No hubo frase que encerrar entre comillas. No hizo ademán de imitar ritos que no conocía. Testigos aseguran que el aroma de jazmín, inverosímil a esa hora y en ese clima, rozó la nariz de los que estaban más cerca. Otros, más tímidos para los perfumes, hablan de un pan tibio imaginado. Los que no se atreven a adjetivar prefieren declarar que era como si el cuerpo entero recordara una vez en que fue amado sin condición. La niña bajó las manos, guardó el objeto con cuidado y permaneció al borde del grupo, disponible para quien supiera preguntar sin interrogar. La calle siguió respirando. Nadie ordenó que la procesión regresara a la capilla. Nadie calculó con relojes la duración exacta del fenómeno. El pueblo hizo lo que los cuerpos instruidos por la intemperie saben. Siguió el pulso más fuerte. El anda retomó la marcha. Los hombres de la sierra se quedaron atrás, desarmados más por lo que habían visto que por cualquier estrategia. Algunos vecinos, todavía presos de las antiguas prevenciones, mantuvieron distancias que pronto se volverían innecesarias. La tarde tomó el color de las cosas que se recuerdan después, con precisión que no necesita fotografía. La entrada a la capilla no fue una retirada, fue un regreso. El altar, adornado con flores de campo recogidas por manos tímidas, recibió a la imagen con el respeto que merecen las visitas que no requieren anuncio. La nave se llenó rápido. Las veladoras encendidas repartieron un calor menor que el de los hornos de adobe, pero suficiente para desentumir memorias. La niña, a quien algunos ya habían nombrado Esperanza por defecto de poesía, se sentó cerca de la primera banca con esa tranquilidad que no pide permiso. La hermana Lupita se mantuvo unos pasos atrás, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, como quien ha aprendido a no interponerse entre la gente y lo que la gente ha encontrado. La noche se derramó con lentitud sobre el pueblo. Nadie en el refugio habla de grandes músicas cuando lo que suena es el corazón en ritmo de coro. No se cantó para impresionar. No se rezó para la estadística. Se sostuvo un murmullo largo, tejido de agradecimientos que no entendían de gramática. La capilla, que en días anteriores había sido apenas habitación vacía, se hizo útero, taller y sala. El olor a copal se enredó con el sudor de los hombros y con el polvo que levantan las sandalias. Fuera, la plaza conservó un orden espontáneo de silencio y descanso. Dentro, quien necesitó llorar, lloró. Quien necesitó cerrar los ojos, los cerró. Quien necesitó quedarse de pie en la última fila, se quedó. El de la camisa negra, según múltiples versiones, llegó a la puerta cuando el último eco de luz salía de la nave y buscó el borde de una sombra discreta. No entró con paso de dueño. No entró con paso de visitante. Entró con paso de hombre sin mapa, que son a veces los pasos más honestos. No hay constancia de gestos dramáticos. Hay consenso en que su rostro había cambiado de rigidez, como cambian los rostros cuando dejan de servir de máscara. Se mantuvo al fondo, y el fondo se volvió adentro. Nadie lo señaló. Nadie lo expulsó. En el refugio aquella noche, la justicia no llevaba uniforme. Llevaba paciencia. Hubo un momento en que la nave hizo silencio de aliento contenido, y el golpe suave de la madera volvió a saberse presente. La imagen, ahora firme en su anda, quedó solo acompañada por esa cosa que algunos nombran ternura y otros providencia.
Se dejó sobre el altar una hilera de objetos que nadie habría considerado valiosos horas antes. Pulseras de hilo, pañuelos bordados, una cadena opaca, un bastón gastado, una foto vieja con esquinas redondeadas. Nadie exigió ofrendas. Nadie pidió inventarios. El pueblo, a su modo, reconoció que la gratitud pesa menos cuando se comparte. El aire nocturno atrajo al refugio sonidos que llevaba tiempo sin escuchar. Martillazos contenidos al otro lado de la plaza, como quien repara sin hacer ruido. Voces bajas que no eran de regaño. Risas cortas de niños que habían aprendido a moderar la alegría para no romper el encanto. Se extendió una calma llena, no vacía. Una calma que no confunde resignación con paz. En el atrio, los que habían preferido quedarse afuera, respiraron más lento, como si el cuerpo por fin lograra su propio acuerdo con el mundo. La hermana Lupita permaneció en pie hasta que los últimos ojos encontraron descanso. No buscó protagonismo ni permitió que se lo endilgaran. Si alguien intentó acercarse a pedir explicaciones, recibió a cambio ese silencio amable con que los santos pobres devuelven las preguntas al lugar donde se cocinan. Padre Tomás, apoyado en la columna más cercana, dejó caer los hombros con ese alivio que parece rendición y es, en realidad, un permiso. Doña Carmen se fue última, como entran y salen los que han parido algo. Los catecúmenos, que habían aprendido en una tarde más que en meses, recogieron del suelo las minúsculas ceracillas con una devoción práctica. El pueblo durmió distinto. No mejor ni peor. Distinto. Hay noches en las que el cansancio no se quita, pero se ordena. El refugio aprendió ese orden. La claridad de la tarde se quedó adherida a los bordes de la memoria, como el olor del copal a las paredes. Alguien juraría más tarde haber visto, desde su ventana, el contorno del cerro dibujado con un borde más nítido de lo habitual. Otro, que los perros guardaron silencio sin que mediara explicación. Un tercero, que el aire supo a aguamiel. No es función de este relato arbitrar sobre imaginaciones. Sí dejar constancia de que, para muchos, el domingo en que la imagen cayó sin romperse y se levantó sin manos, partió su año en dos. La madrugada preparó un borde rosa en el oriente y los gallos cumplieron su ritual con un entusiasmo contenido. La plaza amaneció con hojas barridas, sin que nadie recordara quién barrió. La capilla, con una fila de veladoras recién encendidas, que nadie supo quién encendió. La niña de las trenzas estuvo temprano, sentada a la sombra del mezquite, jugando a contar piedritas como si contara historias. El de la camisa negra apareció con la ropa del día anterior y una madera tosca en la mano, como quien busca trabajo manual porque las palabras tardan en obedecer. El refugio entendió que el lunes pedía otra clase de procesión, la de las manos sobre las cosas que hay que reparar. La segunda parte de esta historia termina sin proclamas. Termina con una plaza que aprendió a respirar y con un altar que volvió a parecer casa. Termina con el rumor de clavos y tablas y con el cansancio bueno de quienes se quedan un poco más en pie porque intuyen que vale la pena. Termina con un pueblo que no decidió creer por decreto, pero que tampoco quiso seguir rindiéndole culto al miedo. Lo que vino después exigió paciencia y organización, y también resistir la curiosidad ajena sin olvidar lo que de veras importaba. El resto pertenece a la última vuelta del camino. El lunes amaneció con el sonido tímido de los martillos, como si las manos hubieran recordado de pronto que también saben rezar con madera. La plaza se llenó de pasos que no buscaban prisa, de voces cortas que iban tejiendo encargos, de hombros que aceptaban el peso de tablas, clavos y baldes. El refugio, que la tarde anterior había sostenido un silencio con filo,
Empezó a caminar por dentro como lo hacen los pueblos que han entendido que la esperanza se alimenta con oficios sencillos. Se notó temprano la presencia del hombre de la camisa negra. No llegó con sombras detrás ni con la dureza del día anterior. Llegó con un trozo tosco de cedro y con el pudor del que sabe que debe empezar por lo que puede. Tomó asiento en la banca frente a la capilla y comenzó a dibujar en la madera un contorno que apenas alcanzaba a revelarse. No buscó miradas ni concedió gestos. Se dedicó a tallar un soporte nuevo para el anda, con esa atención meticulosa de quien busca limpiar una deuda sin palabras. A su lado un compañero acostumbrado al metal acercó herramientas que parecían ajenas a su biografía. Los catecúmenos, inexpertos pero atentos, aprendieron los nombres de las gubias como si aprendieran un nuevo misterio. Al interior de la capilla, la hermana Lupita ordenó sin imponer, dejando que los cuerpos encontraran su sitio. Colocó sobre el altar un mantel digno y recuperó del baúl un vidrio limpio que, por unas horas, pareció más valioso que el oro. El rostro pintado en la imagen conservaba la serenidad de las tardes que ya no duelen. La madera, ahora firme en el anda, respiraba junto con la nave. A ratos el olor a copal se mezclaba con el del aserrín fresco, como si lo sagrado y lo cotidiano hubieran descubierto que comparten la misma mesa. Doña Carmen organizó una olla grande en el fogón. No hubo pregones, pero la noticia corrió a la velocidad de las cucharas. Llegaron manos con pan dulce, con tortillas calientes envueltas en servilletas, con frijoles que habían dormido en cazuelas de barro, con trozos de queso envueltos en papel. Los hombres que martillaban comieron con el silencio agradecido de quienes no tienen tiempo para la retórica. Las mujeres, que traían en los rebozos el cansancio de muchas temporadas, se concedieron el lujo de sonreír sin permiso. Los niños, con los ojos llenos de preguntas, practicaron una seriedad de mayores que no duraría demasiado. Hacia el mediodía, una camioneta levantó polvo por el camino de la sierra. Venía cargada con curiosidad ajena. Bajaron de ella personas con cámaras, trípodes y anotadores. Preguntaron sin preguntar, con ese modo apresurado de quienes sostienen una versión antes de hacerla. Midieron con lentes y con cables. Colocaron micrófonos a una distancia exacta. Buscaron el punto en el que la luz se vuelve obediente. Algunos vecinos se mantuvieron prudentes, no por desdén, sino por un cuidado aprendido. La hermana Lupita no se escondió ni posó. Permitió que los aparatos hicieran su ronda y que la estadística probara su suerte. Algunos aseguran que las grabaciones exhibieron un defecto extraño. El cuadro se ennegrecía justo cuando la claridad se posaba sobre el rostro pintado. El audio, que parecía nítido, perdía palabras precisamente cuando la emoción subía de tono. Otros hablan de archivos inutilizables y de baterías que se agotaban a destiempo. Hay quien lo atribuyó a fallas de fabricación, al polvo, al calor o a un azar mal educado. Los viejos, más sobrios, dijeron que las cosas que importan prefieren quedarse en la retina de la gente antes que en la memoria fría de los aparatos. Nadie impuso dictámenes. Se dejó constancia de que la visita no sació del todo a los recién llegados, y sin embargo, no logró alterar lo que estaba ocurriendo adentro. Hacia la tarde una pareja mayor cruzó la plaza con una manta doblada en brazos. Sobre la tela viajaba una niña pálida, envuelta en ese gesto frágil con el que el cuerpo aprende a economizar la fuerza. No faltó quien apartara la banca de la primera fila para acercar a la pequeña al borde de la nave. No hubo espectáculo ni llamado. Hubo una oración breve que recorrió la capilla como una brisa suave. Testigos aseguran que la niña abrió los ojos con una calma improbable y que luego de un instante sin dramatismos, se incorporó con esfuerzo medido, como quien regresa de un sueño largo. Otros,
Más cautos, prefieren decir que la respiración se ordenó y que la mirada dejó de perderse en el techo. No importa el verbo. Importa que la familia, al salir, dejó en el altar una pulsera de hilo y un papel con letras temblorosas que agradecían sin pedir confirmación. El hombre de la camisa negra terminó, al caer la tarde, el primer perfil del soporte. Se levantó despacio, llevando la madera en los brazos con la delicadeza con que se toma a un niño dormido. Colocó la pieza al pie del altar y se retiró hacia la banca. No buscó absoluciones. Dejó que la madera hablara por él. Hay quien dice que en su mirada se había instalado una fatiga distinta. No la de la violencia, sino la del hombre que por fin ha permitido que la vergüenza diga lo suyo. El refugio, que ha visto muchas caras, entendió que la justicia, cuando es verdadera, se parece menos a la celeridad y más a la paciencia. Los días siguientes se llenaron de trabajos pequeños que sumados hicieron un ruido nuevo. Se repararon sillas, se lavaron paños con cuidado, se raspó pintura vieja y se eligió un blanco que devolviera luz sin deslumbrar. Los jóvenes se encargaron de limpiar el atrio, de rescatar piedras planas para el camino, de pintar las bancas sin ocultar las cicatrices de la madera. Las mujeres recogieron flores del campo en horarios breves, evitando la hora dura del sol. Los viejos contaron con precisión el número de clavos necesario y enseñaron a no desperdiciar ni uno. La niña de las trenzas, bautizada por el pueblo con el nombre que las biografías agradecen, apareció cada mañana con la naturalidad de las cosas que no necesitan anuncio. Se sentaba a la sombra del mezquite, contaba piedritas, tarareaba canciones que nadie le había enseñado y a ratos se detenía a mirar la imagen con una atención que no se aprende en catecismos. Comenzaron a llegar peregrinos de pueblos vecinos. No muchos al principio. Familias que habían escuchado un rumor en el mercado, mujeres que traían en la bolsa un rosario de plástico, hombres que habían oído en la radio una mención breve. Llegaron con ese respeto silencioso de quien pisa casa ajena. Dejaron sobre el altar objetos mínimos. Una medalla sin brillo, una foto doblada, una veladora con etiqueta de colores. Algunos pidieron una oración para un hijo lejos, para un campo cansado, para un matrimonio vencido. Nadie prometió resultados. Todos se llevaron una calma leve que alcanzaba, a veces, para dormir mejor. No faltó quien acudiera con ceño tenso. Llegaron personas que prefieren la verificación a la leyenda, con preguntas legítimas que los viejos no pudieron satisfacer. Se habló, una y otra vez, de la luz que no se dejaba agarrar por las cámaras, de la caída que no estalló los bordes, del levantamiento que los ojos sostienen pero que las manos no explican, de la niña que apareció desde ninguna parte con un escapulario que parecía duplicado. Se repitieron las fórmulas habituales. Algunos dicen, testigos aseguran, cuentan qué. Nadie añadió sellos oficiales. Nadie reclamó credenciales. El relato se sostuvo en lo único que todavía importa en pueblos que han aprendido a desconfiar de la grandilocuencia: la transformación visible. Padre Tomás, cuya espalda había cargado años de domingos con bancos vacíos, empezó a caminar más erguido. Sus manos, que antes se movían con parsimonia cansada, recuperaron una agilidad discreta. La hermana Lupita, que había llegado con un cansancio sin nombre, dejó de esconderlo en los pliegues del hábito. Se la vio respirar con el diafragma y con los ojos. Al atardecer, cuando la capilla quedaba sola, se sentaba en el penúltimo banco y se permitía una quietud sin culpa. Hay quien asegura que en esas horas el olor de jazmín volvía a la nave sin que nadie lo llamara. Otros, más prácticos, dicen que se trataba del perfume que alguna mujer llevaba en el rebozo. Ninguno de los dos bandos
sintió necesidad de convencer al otro. Con el correr de las semanas, el refugio comenzó a organizarse de un modo que no conocía. Se creó, sin actas, un grupo que lavaba y planchaba, otro que lijaba y pintaba, otro que llevaba cuentas sencillas de veladoras, flores y panes. Los jóvenes que habían crecido al borde de una carretera sin semáforos aceptaron turnos para cuidar la capilla por las noches, con una lámpara, un termo de café y un cuaderno de notas donde escribían todo lo que valía la pena recordar. Los hombres que un día trajeron sombra aprendieron el valor de los minutos compartidos sin alardes. A veces, la vergüenza se sentaba junto a ellos como una maestra exigente, y ellos, sin prometer nada, sostuvieron la mirada. El soporte nuevo para el anda quedó listo a la tercera semana. La madera, al aceite, dejó verbetas que parecían ríos detenidos. La pieza no fue perfecta. Conservó una asimetría mínima en una esquina que, sin embargo, le daba un carácter de cosa viva. Se bendijo con una ceremonia breve que no requirió programa. Al colocar la imagen sobre el soporte, la nave respiró como respiran las cocinas cuando el café por fin sube. Doña Carmen, que había guardado para después su emoción, se permitió una lágrima solitaria que no buscó testigos. Los catecúmenos, que ahora sabían del peso y de los cuidados, se ofrecieron para aprender el oficio de conducir el anda. Nadie imaginó victorias. Se agradeció la sobriedad de lo posible. Las noticias, como el agua, encontraron canales inesperados. Llegaron reporteros nuevos y se marcharon con crónicas que mezclaban datos y cautelas. Llegaron promesas de autoridades que raras veces cumplen su palabra y, contra todo pronóstico, una de ellas se honró. Se instaló un vidrio protector sobrio, sin pretensiones, para resguardar la imagen del polvo y de las manos que a veces, por exceso de fervor, olvidan la fragilidad de la pintura. Se discutió sin ruido el horario de la capilla, el modo de recibir a quienes venían de fuera, la necesidad de proteger a los viejos de la fatiga. Las decisiones se tomaron sin micrófonos y sin actas numeradas. Bastó la memoria común. En uno de esos atardeceres, la niña llamada Esperanza volvió a jugar al borde del atrio. Había crecido lo suficiente como para que sus trenzas llevaran un par de lazos. No estaba sola. Una mujer de rostro sereno, que nadie supo de dónde venía, se sentó junto a ella con el cuidado con que se cubre a los hijos del viento. No hubo palabras anotables. Hubo la certeza discreta de que lo esencial a veces se dice con presencias, no con frases. Al marcharse, la pequeña dejó, por segunda vez, un escapulario sobre el banco. La hermana Lupita lo tomó con respeto y lo guardó sin mostrarse dueña. Hay quien dice que esa noche el olor de jazmín se hizo más nítido. Los cautos insisten en que debió ser el perfume de alguien más. El relato, como corresponde, se mantiene en la zona donde la poesía y el dato conviven sin pelearse. Con el tiempo, algunos regresos conmovieron más que cualquier fenómeno. Volvió a la capilla un hombre que había jurado no pisarla más. Volvió una pareja que había peleado tanto como para desmadejar su casa. Volvió una mujer que había perdido a su hijo en temporadas duras y que, sin embargo, encontró fuerza para repartir pan entre los jóvenes que hacían guardia. Volvió, incluso, el oficio de enseñar a los niños a leer pasajes que no hablan de castigos, sino de manos abiertas. El refugio, que una tarde pareció partido en dos, empezó a reconocerse en el espejo de sus propios gestos. No faltaron resistencias. Hubo quien mantuvo los brazos cruzados y la ceja alta, por precaución o por principios. Hubo quien sostuvo que todo podía explicarse con física, con coincidencias, con sugestión y con estadísticas. Hubo quien insistió en que nada de esto convenía a la economía de la región. Hubo también quien quiso lucrar con la curiosidad de los visitantes,
vendiendo estampas y velas a precios impropios. El pueblo aprendió a cuidar su centro, a no confundir el altar con un mercado y la capilla con una vitrina. Donde había duda, se eligió la sobriedad. Donde había exceso, se prefirió el silencio. Un día, hacia el cierre de la estación seca, llegaron al mismo tiempo un autobús de peregrinos y una nube cargada del color que anuncia alivios. Los recién llegados, al bajar, sintieron en la cara el primer soplo fresco que antecede a la lluvia. La plaza, acostumbrada al polvo, percibió la promesa de barro bueno. La campana del campanario sonó con una tonalidad que muchos no reconocieron, como si hubiera recuperado una cuerda más. El refugio, en ese cruce, entendió que el cielo no siempre responde con prodigios. A veces responde con agua y con tiempo. El nuevo ritmo se consolidó. Las tardes de domingo convocaron procesiones cortas, sobrias, con flores del campo y pasos medidos. La imagen sobre el soporte reciente avanzó por la calle principal como avanzan las madres cuando se vuelven a atrever. Las casas de adobe, lavadas por una llovizna benigna, lucieron una piel nueva. Las puertas, que se cerraban temprano, aprendieron a conceder un rato más de conversación. Los perros, que habían sido maestros del recelo, guardaron la plaza sin ladrar demasiado. El polvo, que lo había cubierto todo, fue echado a un borde del año. Pasaron meses. El refugio dejó de ser noticia de rotativas y se convirtió en una historia que se cuenta al atardecer, cuando el sol se descansa sobre la sierra y el café aprende a soltar aroma sin prisa. Yo, que escribo esto para no olvidarlo, sigo barriendo cera en las mañanas y cuidando la soga de la campana como se cuida la voz de una anciana querida. A veces me detengo en el penúltimo banco y repaso lo que los ojos guardaron: la claridad suspendida, la caída sin estallido, el ascenso sin manos, el escapulario en manos pequeñas, el hombre de la camisa negra trabajando madera, la fila de objetos mínimos sobre el altar, los periodistas confundidos por archivos que no obedecieron, los jóvenes aprendiendo oficios, las risas de niños regresando por la calle. No puedo afirmar lo que otros quisieran que afirmara. No me corresponde poner sellos ni levantar actas. Solo puedo decir que he visto pueblos quebrarse por menos y que he visto a éste dejar de rendir culto al miedo. He visto que las manos, cuando vuelven a su tarea, son capaces de invitar a la fe sin pronunciar su nombre. He visto, sobre todo, que las memorias valen más que las explicaciones largas cuando deciden encenderse en coro. Los milagros, si los hay, ocurren también en la paciencia del lunes, en la mesa compartida, en el banco reparado, en la madera tallada, en el paso corto de una procesión que ha aprendido a no pedirle al cielo más de lo que puede sostener. A veces, por la noche, la niña de las trenzas aparece en mis recuerdos sentada al borde del atrio, contando piedritas con esa concentración que poseen los que saben mirar sin cansarse. A veces, el olor a jazmín se cuela por la puerta y no encuentro de dónde viene. A veces, el cielo baja un poco más y yo, que ya ando más lento, agradezco que todavía quede trecho para aprender. No sé cuánto durará esta estación. Sé, en cambio, que hay cosas que no se deshacen con facilidad. Un pueblo que volvió a respirar, una capilla que recuperó oficio, un grupo de hombres que aceptó cambiar de herramientas, una monja que dejó de esconder el cansancio, un sacerdote que camina con el pecho más alto, una niña cuyo nombre los días repetían como si fuera un rezo. El refugio, a su modo, regresó a ser lo que su nombre prometía. No un lugar sin dolor, sino una casa donde el dolor ya no se vuelve dueño. Un sitio donde la memoria dejó de ser un expediente para transformarse en lámpara. Una plaza con polvo, sí, pero con bancas pintadas.
Un altar con vidrio protector, sí, pero con flores frescas. Una campana con soga nueva que no olvida que también es vieja. Y una imagen que, según algunos, según muchos, según los que prefieren recordar antes que probar, se inclinó un día para acostarse en la tierra, se envolvió de luz mansa y se levantó con el ritmo exacto de las cosas que el corazón reconoce. Yo, don Nicolás, saco cada tarde una silla al borde del atrio y dejo que los ojos hagan su inventario. El sol baja, el cerro toma su perfil de siempre, y la voz de la campana se guarda para mañana. Si alguien me pregunta qué fue lo que pasó, vuelvo a recurrir a la única fórmula que me parece honesta. Algunos dicen, testigos aseguran, cuentan que. Y mientras tanto, la vida sigue. El refugio respira. Y eso, para mí, basta.